La revolución soviética, la revolución bolchevique, es el hecho de significación más importante del siglo pasado. Más importante. No se puede explicar la historia del siglo XX sin el enorme impacto de significación mundial que en medio de la Primera Guerra Mundial, en el imperio zarista, inicia una revolución que tiene como objetivo que los consejos, las asambleas de obreros, las asambleas de campesinos, las asambleas de soldados, hastiados con la guerra, tomen el poder, se formulen la cuestión del poder. Hay dos componentes que parece clave tener en cuenta para los antecedentes de la revolución soviética. ¿No? A veces en general coloca la historia de la Comuna de París como una situación en términos de ensayo similar, por más que fue un ensayo a nivel de una ciudad y de 70 días, pero en general no se puede hablar de la revolución del 17 sin hablar de la revolución de 1905. En 1905, en la Rusia zarista, al arranque del año, por enero, hay una manifestación de trabajadores y campesinos reclamando por las condiciones de trabajo muy salvajes, una manifestación tan pacífica que la encabezaba un cura, sin mucha referencia política, programáticas profundas, que culmina en una masacre de más de 2.000 muertos por la represión que aplica el zar a la revolución y que genera todo un año de manifestaciones y movilizaciones donde los trabajadores y los campesinos con distinto grado de desarrollo forjan una forma de organización que eran los consejos del soviet. Los soviets fueron a partir de 1905 la forma en la que los trabajadores se organizaron, construyeron proletariado menor. La revolución industrial llegó tarde, aunque los indicadores de los años previos a la revolución demuestran un ascenso y este antecedente frustrado es un antecedente a considerar para entender qué pasó en el 17. El otro, la guerra imperialista, o sea, la revolución industrial, en particular en Alemania, en Francia, en Inglaterra, llevó a una disputa cada vez más feroz, más salvaje por los mercados. Hay que entender que el mundo estaba repartido en la lucha por las materias primas, una carrera armamentista cada vez más alta, batalla por los mercados, carrera armamentista, alianza entre países, entre grupos de países, a los efectos de alianza, pacto de defensa, que iba incrementando el mundo de un polvorín que terminó en una circunstancia de guerra mundial. El asesinato del heredero de Francisco Fernando, casi una excusa de una circunstancia que era el desenlace natural de esa situación de guerra mundial. Ante la guerra mundial, dentro del movimiento obrero hubo distintas formas de abordar la guerra mundial, de pararse ante la guerra mundial. Pero básicamente hay dos que se diferencian claramente. Hubo una parte del movimiento obrero que se paró en una postura nacionalista, esto es, Alemania entraba en guerra, y una parte del movimiento obrero alemán que decía, bueno, estoy en guerra como mi país. Y una postura, la postura de Lenin, que entendía que la guerra era una guerra de los imperialistas, que estaban luchando por intereses imperialistas y que los trabajadores no teníamos que tener nada que ver con la guerra. Y que no solamente había que convocar a la paz en el sentido, sino que había que ir más allá de la paz y que lo que teníamos que lograr los trabajadores en el mundo era construir un sistema económico-social que no tendiera a la guerra. Porque en su referencia teórica, el capitalismo, en su disputa por mercado, después vamos a hacer alguna referencia a lo que pasa hoy, inevitablemente terminan confrontaciones de este tipo que coloca trabajadores de un país contra trabajadores de otro país. Hay una tercera posición que iba por la paz, pero no necesariamente porque fuera el momento de construir la posibilidad del socialismo. Bajo este debate es que se da que el Soviet de Petrogrado avanza en el poder en febrero del 17 en Rusia. Bajo este debate el movimiento obrero, un debate durísimo, durísimo.
O sea, para quienes estaban parados en la postura de que la guerra era imperialista y seguir atrás de los países nacionales era poner a los trabajadores el furgón de cola de intereses ajenos, la parte del movimiento obrero que defendía esa posición traicionaba al movimiento obrero. Traicionaba al movimiento obrero. O sea, un debate de carácter muy duro, muy duro, muy duro. Y la revolución soviética tiene un segundo momento de debate en febrero, que es el siguiente. Se generan dos poderes. Uno, el poder que tiró al zar, que era el poder de los soviets, de los consejos, y otro el poder del gobierno provisional. Y ahí hay un segundo debate profundo en el campo popular, un debate que llega hasta hoy. Hasta hoy está instalado, de qué hacer. Y la postura del partido bolchevique fue que ese nuevo sujeto social que había creado la historia, los consejos de obreros, los consejos de campesinos, los consejos de soldados que no querían tener nada que ver con la guerra imperialista que termina en el 18, eran quienes tenían que tener el poder, y que la forma de construcción del poder era una forma de construcción de abajo arriba y de arriba abajo, de asambleas de trabajadores y de campesinos. Hay un debate hasta ahora en términos de si lo que se quiso hacer fue un atajo en términos históricos. Yo soy de los que cree que los bolcheviques en el 17, entre las cosas que tenían claras era que en la Rusia del 17 no había un agente histórico de una burguesía progresista de carácter republicana, no había. Las alternativas abiertas en el 17 eran o restauración de la clase terrateniente, represora, salvaje, o transformación profunda. Pero bueno, ahí Lenin plantea lo que son las tesis de abril. Dentro de las tesis de abril, una caracterización más fina de este proceso de la guerra imperialista. Imaginémonos si hoy nos cuesta hablar de que el poder pase a los trabajadores, de que el poder pase a los campesinos, de que el poder pase a los oprimidos. Esto en el 17 fue un escándalo gigantesco, un escándalo teórico tremendo, práctico, conmocionó al mundo. Y apoyado en ese sujeto histórico se abordó el proceso de revolución que termina en octubre según el viejo calendario ruso. Los soviets no eran una forma para no representar. Ese es otro debate hasta hoy. Era una forma profundamente democrática. Y la forma de instalar el proceso con los soviets, expropiación de los terratenientes, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio, ese conjunto de transformaciones profundas, convocatoria a la paz, era un ensayo profundamente democrático y profundamente republicano. Lenin era republicano. Y de hecho se funda una república de consejos, una república de... Claro, se construye en condiciones insoportablemente hostiles. No se construye en el tránsito alegre del venado en la pradera, no, se construye en condiciones insoportablemente hostiles la Revolución Soviética. Internas, se convoca una guerra civil, el sector de los cosacos, hay todo un movimiento de anteriores militares zaristas para sabotear la revolución, muy dura, pero externas. 20 ejércitos extranjeros invaden a la Unión Soviética. O sea, este proceso de construcción, para los grandes intereses, los grandes grupos económicos en Europa, la experiencia de que los trabajadores, los campesinos abordaran el poder, pusieran arriba de la mesa la cuestión del poder, en un ensayo donde además la predicción, que después no se cumple, era la predicción de una potencial transformación popular en toda Europa. Era que la revolución triunfara en Alemania, que la revolución triunfara en Francia, que la revolución triunfara en Gran Bretaña. Era abrir la perspectiva de una transformación popular honda. O sea que la circunstancia de los millones y millones de muertos por la Primera Guerra Mundial, en esta lógica de guerra de rapiña, le abriera al movimiento obrero internacional la perspectiva del poder. La revolución fracasa en Alemania, fracasa en Francia, casi no se intenta en Gran Bretaña, y la revolución soviética quedó aislada. Quedó aislada y fue agredida de manera brutal.
una primera etapa de la Revolución Soviética con el aporte de Lenin, un cuadro teórico, un militante revolucionario tremendo. Del 17 al 24, en ese periodo casi no hubo pausa de guerra y de invasión, que le lleva al Pacto de Paz en el 18, donde para alcanzar parte de la paz tiene que conceder a Polonia, Lituania, pierde buena parte de la producción, pierde buena parte del carbón, pierde buena parte, o sea, para construir el Estado soviético recientemente creado en medio de una guerra, en una circunstancia interna brutal, donde todos los indicadores que uno reflexiona económicos, sociales, de producción, si los compara con lo previo a la Primera Guerra Mundial, son devastados. Se construye una condición de una hostilidad muy dura. Y ahí hay un debate que me parece que está bueno colocarnos nosotros hoy como interrogante en términos de esta transformación insurreccional, popular. Tiene varios momentos. El 21 es uno, donde en los congresos del partido bolchevique se vota en carácter claramente transitorio la supresión de las tendencias dentro del partido, producto de la situación dramática que se veía con la condición de la guerra y los atentados y demás. Tiene momentos en los que se congela la representación, en los que los soviets, instrumentos creados para la representación popular, para la transformación democrática, no lo logran. También hay un segundo costado que está bueno reflexionar para aprender de este proceso histórico, que ninguno es ideal, ninguno es perfecto, pero es que tuvo encerrado una concentración que las instancias construidas como sujeto histórico para la representación tuvieron que asumir simultáneamente la administración, la gestión. O sea, no solamente canalizaron el conflicto político, sino que tenían que gestionar. Era la misma institución que tenía que hacer la guerra, defenderse de la invasión de la Santa Alianza del Pacto de Metternill, que tenía Francia, Inglaterra, Alemania, cascoteando este proceso naciente, que era un peligro para el capitalismo mundial. Fue asumido desde la cuna como un peligro para el capitalismo mundial, y en la intención de ahogarlo en sangre, tenía que resolver la divulgación de la cultura en la revolución, tenía que tratar de traducir la compleja alianza obrero-campesina, la compleja, y además tenía que administrar todo eso junto. Un partido pequeño que además venía de sufrir la guerra mundial y que venía después del proceso de guerra interna. Una segunda reflexión que está bueno hacerse es, una vez instalada la cuestión del poder y la toma del poder, no había marcha atrás distinta que la de la restauración, ahogando en sangre el proceso de transformación popular. Porque después, a veces con el diario El Lunes, quien con mucha arrogancia se para a mirar la revolución, dice tal medida no, tal otra capaz que no, tal otra ya. De los últimos legados de Lenin, yo creo que hay un debate sobre lo sindical que es muy importante en el Congreso del 21, muy importante, un debate con Trotsky. Trotsky sostenía que dado que el Estado ya se había conquistado por la revolución, los trabajadores no tenían nada para reclamarle a ese Estado y propone la militarización del trabajo. También fundamentado en esas circunstancias históricas muy complejas. Y Lenin sostiene de que hay una tendencia, observa los últimos trabajos de Lenin, observan que hay una tendencia a la burocratización del Estado, y que a diferencia de lo escrito en el quehacer, y que los sindicatos tienen la responsabilidad de defender a los trabajadores hasta con su propio Estado. Hasta con su propio Estado. O sea que más allá de haber alcanzado el poder, de tener referencias en términos de la política del gobierno, el papel de los sindicatos tenía un componente que iba más allá y que tenía una relación de autonomía hasta con su propio Estado. Hay un conflicto
emblemático el conflicto de las tijeras entre el sector industrial y el sector agrícola. El sector industrial había encarecido 4 veces más los precios que el sector agrícola y se genera un conflicto de intereses muy duro que llevaba además a una reestructura de personal en el sector industrial. Y tenía una contradicción evidente entre los planes objetivos del gobierno central y las reivindicaciones sociales y laborales, instalada ahí, arriba de la mesa. O sea, entender qué es la dialéctica, es reflexionar sobre la realidad entendiendo el conflicto y superándolo. Una segunda etapa de la revolución soviética es la etapa que tiene como componente económico la llamada nueva política económica. La nueva política económica implica que también en el aporte de los últimos aportes de Lenin, creo que las batallas contra la burocracia en sus últimos trabajos previos al Congreso, que ya no puede participar por su enfermedad. De hecho, un dato antes, durante 3 años después de triunfar la revolución, los bolcheviques convocan a todas las fuerzas a integrarse a los soviets. Fracasaron en eso. No lograron ni que Martov y los socialdemócratas ni que los sectores de los populistas se integraran a los soviets. Los bolcheviques quedaron solos en los consejos, no por querer quedar solos en los consejos. Y cualquier examen riguroso de ese proceso demuestra que hay una convocatoria sistemática. Y de hecho fue un enfrentamiento muy duro. De hecho a Lenin le encajan 3 tiros en medio de una actividad en Moscú que termina después agravándole la enfermedad y generándole condiciones muy complejas al dirigente principal de la revolución, en un atentado de fuerzas que eran de la interna en su momento de la revolución. Pero bueno, se abre un segundo proceso que es el de la nueva política económica. Fíjense si era complejo, que era de reformular la alianza obrero-campesina. El campesinado es un factor clave para la revolución, hablamos de la inmensa mayoría desde el punto de vista de la... Y para reformular la alianza obrera-campesina, una política económica que permitiera a la pequeña y mediana producción quedarse con parte de lo que producía. O sea, que había que ir a el escenario en la Europa cambia, hay que mirar la revolución soviética en el contexto en el que se desarrolla la Unión Soviética. En la Europa cambia quiere decir que está el Pacto de la Comuna que promueve 5.000 millones para reconstruir Alemania y por lo tanto tenía una condición de que fracasan los procesos emancipatorios en los países vecinos, y en esa circunstancia la flexibilidad táctica de Lenin ubica la condición de transformaciones en el componente económico que tienen resultados enormes en pocos años. Para 1930 Rusia ya había recuperado la producción agrícola, tenía un 50% más de producción industrial, había multiplicado por 5 la producción de carbón, había multiplicado 4 veces la producción de kilowatt. O sea, aislada, agredida, salida de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil, pero simultáneamente ese proceso de transformación que mostraba resultados en lo económico de esa magnitud, fue generando una casta burocrática cada vez más dura, simultáneamente. O sea, la revolución socialista que se presentó como el hecho más significativo, que generó un impacto tremendo. Uno puede preguntarse cuáles eran las alternativas, hasta qué punto eran las alternativas distintas en ese proceso político-emancipación, hasta que por esos años, creo que el 15 Congreso resuelve la estatización forzosa de la economía en un segundo proceso de programa económico, que es el que se coloca en la década de los 30. En la segunda consideración, en la década de los 30, se construye en medio de la cada vez más clara amenaza de la invasión nazi. Esto lo tenía claro sobre todo el Ejército Rojo. O sea, hay generales del Ejército Rojo que cada vez con mayor claridad analizan que la circunstancia del ascenso del nazismo en Alemania, que tuvo mucho que ver con el Pacto de Locarno, y el Pacto de Locarno financiando a la Alemania, que condujo al nazismo, y que muchos lo alentaron viendo cómo el nazismo ganaba espacio en Alemania, podía ser el que derribara este proceso que representaba un gran cuestionamiento a la forma de organización
propuesta por el capitalismo mundial. De hecho hay a Ushenki, un general del ejército rojo, es de los que tiene la mayor influencia para que el proceso industrial en la URSS se haga detrás de los Urales. O sea, con la línea rusa se haga detrás de los Urales, a los efectos de que si había una invasión de los nazis, la industria quedara protegida, y el frente de guerra. Ahí tenemos un segundo componente contradictorio, que es la estatización forzosa de la economía. Nos demostró varias cosas. Primero, que la forma de propiedad estatal no garantiza socialismo. O sea, el socialismo no es igual a forma de propiedad estatal. Y que en todo caso, es más, puede haber relaciones de propiedad estatal con relaciones sociales capitalistas adentro, iguales a las que promueve el capitalismo, sin demasiada diferencia. A la vez, este proceso contradictorio fue clave, este programa económico, para que una parte del desarrollo de la industria agrícola, los tractores y la oruga, que fueron clave en la industria de los tractores, fueron fundamentales para la producción de tanques, para la defensa de la Unión Soviética contra el ataque del nazismo. Y fue clave el programa económico para el papel que tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, heroico. En medio de eso hay componentes que también hay que reflexionar, como que los principales generales de la Unión Soviética fueron purgados por Stalin previo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Cuestiones que se supieron 15 o 20 años adelante. Lo segundo que es clave, el papel del Ejército Rojo y de la Unión Soviética en el combate contra el nazismo fue, o sea, la Unión Soviética emerge de la Segunda Guerra Mundial como la principal potencia ética. O sea, murieron más nazis en la batalla de Stalingrado que en todo el frente occidental. Y 8 cada 10 muertos en la Segunda Guerra Mundial fueron soviéticos, en condiciones que generaron un impacto un segundo impacto a escala del planeta. Hay un primer gran impacto, que es la Revolución del 17, y un segundo gran impacto, que es el papel de la Revolución Soviética derrotando al nazismo. El papel indiscutible, 26 millones, 20.000 pueblos incendiados. O sea, la construcción del socialismo en la Unión Soviética tuvo que remar después de esa otra circunstancia tremenda desde el punto de vista material, humano, pero que generó un impacto de la cultura que parió la Unión Soviética en el mundo. O sea, Julia Arevalo fue senadora acá después de la Segunda Guerra Mundial por el impacto que generó el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial como global. Italia forma una constitución en el año 46, 47, en la que el artículo primero dice: Italia es una república de trabajadores. Y en Francia en ese año se gana un plebiscito, Francia, donde el Partido Comunista Francés era el partido de los 75.000 fusilados. Francia gana un plebiscito donde establece que la propiedad privada no puede estar por encima de la libertad ni del bienestar. Después lo pierde por un 1-2%. Pero lo que digo es, el prestigio con el que se sale de la Segunda Guerra Mundial, las consignas de la revolución de limitar la propiedad, de promover los derechos humanos, es clave para los procesos de avance social y laboral en Europa y en el mundo. Es clave para los procesos de... O sea, si vos mirá el mapa de África, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hace 150 años, hace 70 años atrás, y África era todo colonia. Tenías 2 o 3 pequeños países, zonas de África en donde no era colonia. El proceso de liberalización de las colonias en África es un proceso que tiene varios factores. Las luchas locales de los pueblos africanos por liberar, claro, pero que un factor clave es la forma en la que sale la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y el apoyo a los procesos sociales de liberación es indiscutible. Es indiscutible el impacto que tuvo en Udall en los Estados Unidos, que uno lo puede entender por las luchas de los trabajadores norteamericanos, que él la sabía. Hay un trabajo en Norbert Klein en el que analiza que en esos años, periodo de entreguerra, había 4.200 huelgas en Estados Unidos, promedio 20 días cada una, por distintos sectores de actividad, pero también del flujo que generaba esta transformación social, con todas sus dificultades.
con todos los componentes que uno puede señalar desde el punto de vista crítico, pero como referencia política para el marxismo militante, para el marxismo combativo, para el que no se queda en la mirada del tipo que analizaba con talento cómo funciona la economía capitalista, sino para el que lleva al planteo de la emancipación humana el papel de la revolución soviética y fue clave, fue relevante. En América Latina es igual. Los procesos en Colombia, en Bolivia, en Guatemala, la revolución cubana, el papel en China. O sea, desde el punto de vista geopolítico global, el factor de transformación de aquella revolución contra los Ares que puso el poder en las manos de los consejos obreros, de campesinos, fue relevante. Hoy, aprender de la revolución es defender su significado, es defender sus consignas, es defender que en el marco del capitalismo no hay alternativa para la felicidad humana, y también es aprender de sus dificultades, algunas de origen, de cómo se construye esa institucionalidad, de los momentos en que se pierde esa dinámica, de la administración política del conflicto, de la complejidad de la administración política del conflicto, de la construcción del derecho y de las relaciones sociales y el derecho como... Ahora, hay aspectos que la revolución quiso dar respuesta, que hoy no han sido superados. O sea, las previsiones de Lenin en el sentido de la acumulación y concentración de capital, la lógica oligopolio, con las grandes contradicciones. Si uno mira hoy la situación de cómo el declive del imperialismo norteamericano lo torna cada vez más agresivo, de cómo la circunstancia actual de crisis ecológica a escala global que transforma los bienes comunes en mercancía y la lucha por los bienes comunes en zonas de conflicto cada vez más duro, lo que pasa en Medio Oriente, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, la situación que tuvimos en Ucrania, el cómo estamos rodeados con 900 bases militares a escala del planeta. Si uno mira que tenemos una organización económica que ha creado riquezas como nunca antes en la humanidad, pero también como nunca antes tanta desigualdad. Que en el medio de una revolución científica tecnológica que puede generar, atender las demandas de la humanidad, tenemos 1.100 trabajadores, 1.100 millones de trabajadores en el mundo que cobran menos de $1 por día y 20 millones de esclavos. Que tenemos 150 a los 600 millones de niños en el planeta que tienen dificultades psicomotrices, bajo peso y raquitismo por tener problemas de alimentación, de hambre, en medio que producimos alimentos bestiales. ¿Cuál de las consignas de la revolución de los consejos de obreros rusos en medio de la guerra es falsa? ¿Cuál? ¿La del pan, la del paz, la del trabajo? ¿Cuál de esas es falsa? Si vemos que hoy hay cambios tecnológicos de los cuales el trabajador tiene que asustarse del cambio tecnológico porque son iguales a más desempleo, porque nos promueven desde ya que tiene que estar al servicio de las grandes corporaciones. Si vemos que hay cambios en la ciencia y la tecnología, en la industria farmacéutica, que son iguales a beneficios para una minoría que los pueda pagar. Nosotros poníamos hace poco un ejemplo de cómo puede ser que vivamos en un mundo donde un gerente de la Bayer festeja que le gane un juicio a la India para que la India no pueda producir medicamentos que la Bayer tiene patentados, aunque eso genere que millones de indios mueran. Millones de habitantes de ese país mueran. Y el tipo salga celebrando que ganó el juicio, que por lo tanto no se puede producir la segunda referencia que Bruno colocaba. Hace 25 años hubo un montón de textos, ahora hay una segunda ofensiva con respecto a eso, que nos invitaba a pensar el fin del trabajo. Y que por lo tanto si había fin del trabajo, cualquier expresión política que se apoyara a los trabajadores también iba a estar liquidada, ¿no? Y cualquier alternativa social que estuviera apoyando a los trabajadores, si esto iban a terminarse, también. Max Rickin, que elaboró un libro acerca del fin del trabajo. Hoy hay una nueva ofensiva en términos de que, bueno, el trabajo se va a terminar y... Del fin del trabajo del 92 acá, hay 1.000 millones de trabajadores más en el mundo. Había 2.400 y ahora hay 3.400 millones de trabajadores. O sea, muy rápido no viene el fin del trabajo.
y a veces se esconde más la intencionalidad política de desarmarte, de dejarte huérfano, desamparado, ¿no? A la intemperie, ¿no? El problema es, ¿el abordaje político tiene sentido hacerlo hoy entre oprimidos y opresores? Tiene tanto o más sentido que el que tenía hace 100 años atrás. Y la expresión política de la emancipación nunca va a venir de mano de los opresores. Nunca va a venir de mano de las grandes corporaciones, de los intereses de los grandes grupos económicos que están vinculados al capital transnacional. Es una tarea social y política compleja, capaz con aprendizaje nuevo que tengamos que hacer, pero también reivindicando mucho de lo que se hizo. Porque recuperar la cultura del marxismo combativo, del marxismo militante, recuperar el leninismo, es recuperar la épica de millones y millones y millones de militantes del mundo que durante 100 años dieron el pellejo por la revolución. Se inspiraron en que se tiene que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Entonces, abrirnos al debate histórico, a la significación política, a la fundamentación teórica de cómo construimos alternativas al capitalismo apoyados en los sectores sociales y explotados por el capitalismo, entendiendo que la vanguardia no es una cuestión mecánica, entendiendo que la complejidad de la institucionalidad va a ofrecernos desafíos distintos, aprendiendo también de los errores, algunos horrores de los procesos políticos que tuvieron parto hace 100 años, pero no abandonando las referencias ni haciéndonos lo desentendido de ese proceso histórico y de su significado. Uruguay estuvo siempre atento a esto. Es más, esto generó un impacto enorme para el movimiento obrero uruguayo. Lo generó en el 17, lo generó cuando a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Hay historiadores que dicen que la Guerra Fría empezó acá en Ejido y 18, cuando, celebrando que se había ganado la guerra, decidieron no poner la bandera de la Unión Soviética, que había aportado más muertos que nadie en la celebración, porque tenía una piñata en la celebración entre los que estaban indignados, porque en frente al día, acá a unas cuadras que donde se celebraba todo, desde que Uruguay ganara campeonatos, tuvimos esas circunstancias. Pero bueno, está bueno este debate, porque creo que está bueno que la clase obrera mundial, la clase más universal de todas, nos planteemos la perspectiva de que la lucha inmediata hay que darla, hay que luchar por el salario, hay que luchar por el plato de lenteja, hay que luchar por tener vivienda, hay que luchar, pero que la lucha inmediata tiene que tener vínculo con la lucha programática, y la lucha programática tiene que ver con que no es por casualidad que en el estatuto de nuestra central y de nuestro sindicato está que somos una organización que se compromete y brega con una sociedad donde no haya explotado y explotadores. Tiene que ver también con referencias históricas y simbólicas de nuestra historia. O sea, nuestros mártires no murieron solo por la lucha económica. Ni Paita, ni Bonilla, ni Quiñoni, ni Alpino Vega, ninguno, ni Pereira Cuna, ni Piterle, solo murieron por la lucha económica. No despreciaban la lucha económica, peleaban por el salario, pero luchaban por mucho más que la lucha económica, y está bien también hacernos cargo de nuestra historia. Muchas gracias, compañeros.